Esto ocurrió cuando tenía 18 años y ahora tengo 22. Vivo en San Antonio, Texas. Era mi último año de secundaria, pero fue cuando comenzó a expandirse el COVID. Así que todo empezó a cerrarse, incluida mi escuela. A pesar de que todos debían quedarse en casa en cuarentena, mi grupo de amigos y yo salíamos más que nunca. No había mucho que hacer, ya que todas las empresas no esenciales estaban cerradas, pero una cosa sobre mí es que me encanta explorar lugares urbanos o supuestamente embrujados, y aún lo hago hoy en día. No me asusto fácilmente. He tenido algunas experiencias con personas sin hogar, cultos e incluso una vez me apuntaron con un arma, pero nada fue tan extraño y aterrador como lo que encontré durante esta exploración. En ese momento, comencé a hablar con una chica de mi clase en la secundaria llamada Clarissa. Si no fuera por ella que confirmó mi coartada de lo que sucedió esa noche, dudo que mis amigos me hubieran creído. Estábamos empezando a salir, pero de alguna manera logré convencerla de explorar un parque natural y boscoso a las 3 de la mañana aquí en San Antonio. El parque se llama Ope Schnabel. Es un lugar relativamente bonito y seguro durante el día, pero por la noche puede ser peligroso, y la policía generalmente bloquea las entradas cuando oscurece. En 2016, una joven de 24 años llamada Lauren Bump fue brutalmente asesinada allí, y en 2021, un chico que exploraba el bosque fue disparado. Clarissa y yo llegamos al parque alrededor de las 3 de la mañana. El ambiente era increíblemente espeluznante y muy oscuro. El dosel de los árboles bloquea mucha luz de la luna. No me gusta usar mi linterna porque mis ojos no pueden ajustarse a la oscuridad, y realmente solo puedes ver lo que está iluminado por la luz. Además, no quería que alguien viera mi luz desde una distancia, así que prefiero mantenerla apagada mientras exploro. Probablemente llevábamos unos 15 a 20 minutos caminando por el sendero principal. No planeaba quedarme mucho tiempo allí, ya que estaba algo aterrador y extrañamente silencioso esa noche. Conocía un sendero que salía de la carretera y nos llevaba de vuelta a donde estaba estacionada mi camioneta. Le propuse que tomáramos ese sendero, completando un ciclo en vez de regresar por todo el camino. Ella estuvo de acuerdo, así que comenzamos a caminar por el sendero secundario. Probablemente llevamos solo 2 minutos en el sendero alternativo cuando, de repente, de la nada, una flauta comenzó a sonar. Clarissa y yo nos detuvimos de inmediato, mirándonos uno al otro, simplemente escuchando. Quienquiera que estuviera tocando, lo hacía con mucha destreza, interpretando una especie de pieza musical. Sin embargo, no había tiempo para registrar si sonaba bien. Era aterrador de verdad. Como mencioné antes, no me asusto fácilmente, pero 15 segundos después del solo de flauta, Clarissa comenzó a temblar de miedo y casi a llorar. Yo estaba un poco perdido en mis pensamientos, pero cuando Clarissa comenzó a rezar para que Dios la salvara y le perdonara sus pecados, comprendí la gravedad de la situación. Para ser claro, era extremadamente difícil determinar de dónde venía el sonido de la flauta. Parecía proceder de la dirección del sendero principal anterior, que corría paralela a donde estábamos, con aproximadamente 30 a 50 metros de bosque entre nosotros, pero el sonido se hacía más fuerte y más cercano, casi como si estuviera justo encima de nosotros. Clarissa estaba tan asustada que no podía concentrarse, así que supe que tenía que actuar y sacarnos de allí. Esto puede sonar cursi, pero le dije, no te preocupes, no dejaré que nada te suceda, y le sugirió que corriéramos por el sendero fuera de la carretera para escapar, así que lo hicimos. Comenzamos a correr. Creo que la flauta dejó de sonar, pero era difícil darse cuenta porque estaba más concentrado en salir de allí. Habíamos corrido quizás 10 metros cuando, de repente, escuchamos el ruido de arbustos moviéndose y el crujido de hojas y ramas antes de que algo grande cruzara el sendero justo frente a nosotros. Ahora, esto podría haber sido un ciervo o algún tipo de animal más grande, pero fue extraño porque casi podía sentir el tamaño de lo que sea que estuviera frente a nosotros. No sé si fue por el viento o qué. La única cosa es que nunca vi una silueta ni la forma de nada frente a nosotros. Otro detalle curioso es que no lo escuché acercarse ni huir. Simplemente escuché el estruendo justo cuando estaba delante de nosotros. Tan pronto como sentimos y oímos lo que fuera que cruzó el sendero justo enfrente de nosotros, evidentemente nos dimos la vuelta y corrimos en la dirección opuesta de donde escuchamos la flauta. Y entonces,
como si quien estuviese tocando estuviera esperándonos para volver. La flauta comenzó a sonar de nuevo, alta y clara esta vez. Casi parecía que pertenecía a algún tipo de música irlandesa o algo así, pero la cadencia estaba ahí. Sin embargo, seguía siendo imposible identificar de dónde provenía el sonido. A esa altura nos estaba rodeando. Mis instintos de luchar o huir se activaron porque estábamos acorralados. Teníamos dos opciones: regresar por el sendero alternativo, donde escuchamos ese sonido aterrador justo frente a nosotros, o volver al sendero principal, donde estaba la flauta y su músico misterioso. El sendero alternativo era definitivamente más aterrador porque estaba más oscuro y rodeado de un bosque más denso, y al menos el sendero principal era un camino de cemento. Así que le dije a Clarissa, que aún temblaba de miedo: corramos por el sendero principal de regreso a la camioneta. Corrimos de vuelta. La adrenalina seguía alta, así que transformamos los 20 minutos de caminata en una carrera de 7 a 8 minutos. En algún momento de la carrera de regreso, el sonido de la flauta debió haber cesado. Durante el camino de vuelta, había un baño portátil al azar, y estaba aterrorizado porque, ¿y si alguien estuviera del otro lado o escondido dentro? Parecía estar un poco paralelo a donde estuvimos antes. Afortunadamente, no vi a nadie ni señales de que alguien hubiera estado allí. De hecho, mi camioneta era el único vehículo en la zona cercana a la entrada principal del bosque. Llegamos al camión y salimos rápidamente de allí. Al día siguiente, les conté a todos mis amigos sobre esto y busqué en internet para ver si alguien más había tenido una experiencia similar. Las personas afirman encontrar fantasmas, cultos, animales haciendo ruidos aterradores, pero un suave y rítmico solo de flauta. No pude encontrar nada al respecto, o tal vez simplemente no busqué lo suficiente. Intenté considerar todas las posibilidades. Hay algunas casas que eventualmente conducen a un vecindario en el borde lejano de los bosques, pero esas casas están a al menos unos pocos kilómetros de distancia, y estábamos bastante adentrados en el bosque, así que no hay forma de que el sonido haya viajado tanto, porque estoy diciendo que la flauta sonaba tan clara como el día, y eran las 3 de la mañana. Obviamente, nunca supe quién estaba tocando esa flauta o qué pasó justo enfrente de nosotros. De hecho, sentí escalofríos mientras escribía esta historia. Cuanto más pienso en ello, parece más paranormal que algo aterrador en un nivel tangible. No sé si era una persona, un fantasma, un culto o qué. Realmente espero que alguien pueda tener una explicación racional. De todos modos, nunca regresé realmente a esos bosques por la noche. Aún exploro muchos lugares espeluznantes, pero nunca encontré nada así nuevamente. Me llamo James, tengo 20 años. Trabajo en un hospital de tamaño medio en el noroeste de Alabama como técnico de farmacia. Mi turno comienza temprano, de 6 de la tarde a 4 de la mañana. También soy responsable de abastecer las salas de cirugía. Trabajo 7 días seguidos y luego tengo 7 días libres. Trabajar los 7 días es agotador, pero los 7 días libres son geniales. Trabajo de jueves a miércoles, y en mi sexta noche de trabajo, un martes, salí un poco más temprano para ir a estar con mi esposa en casa de su tía, a unos 30 minutos de nuestra casa. Ella estaba cuidando a sus primos mientras su tía y su tío estaban de viaje. La casa no tenía cortinas, así que ella se sintió incómoda las pocas noches que pasó allí. No fui con ella al principio, porque era durante mi semana de trabajo y ella me dijo que no tenía sentido llegar allí alrededor de las 5 de la mañana y dormirme tan pronto como el sol comenzara a salir. Pero la última noche que ella cuidó a los primos, se sintió extremadamente ansiosa, así que le dije que iría para hacerle compañía. Ella es testaruda, pero me agradeció y se sintió mucho mejor cuando llegué. Trabajar en turnos nocturnos durante los últimos 2 años realmente me ha afectado mentalmente, y creo que he empezado a desarrollar una leve insomnio. Simplemente no podía dormir después de llegar a la casa de la tía de mi esposa. Esto no es raro para mí, pero nunca me había quedado despierto por más de 28 horas antes. Aun si quisiera, no podía dormir porque teníamos un día muy ajetreado por delante. Teníamos que llevar a sus primos a la escuela. Un amigo estaba organizando una fiesta de revelación de género. Teníamos que hacer compras porque no teníamos provisiones en casa, ya que ella había estado fuera durante los últimos 3 días, y necesitaba estar en el trabajo a las 6 de la tarde. Terminé durmiéndome en el coche por menos de 10 minutos.
Realmente sentía esa ola de somnolencia acercándose, pero acabé tomando un Red Bull gigante y otra bebida energética. Cuando llegué al trabajo, le pedí a mi esposa que me llevara y me recogiera del trabajo, ya que necesitaba cambiar los frenos y no estaba conduciendo mi coche. Además, ninguno de los dos confiaba en que pudiera conducir su coche después de más de 24 horas sin dormir. Ahora era noche de miércoles y llevaba despierto desde alrededor de las 2 de la tarde del martes. Mi turno comenzó bien. Si podía mantenerme ocupado, esa sensación de cansancio no realmente me alcanzaría. Puse mis auriculares y estaba escuchando música mientras organizaba los medicamentos en las salas de cirugía. Era una noche de semana, así que todavía había algunas cirugías tardías finalizando y el equipo de limpieza estaba limpiando algunas salas de cirugía que se habían utilizado. No es raro que el personal de cirugía entre en la sala en la que estoy para recoger algo que la sala que están usando puede haber agotado, así que generalmente sonrío y ellos devuelven la sonrisa. Estaba en mi propio mundo organizando la máquina de medicación con los medicamentos y escuchando música cuando escuché la puerta detrás de mí abrirse. Hubo ese chirrido agudo distintivo de una puerta que necesita aceite en las bisagras, seguido del sonido fuerte que hacen las puertas de madera pesada al cerrarse. Así que me di la vuelta para ver quién era, como siempre hago, excepto que no había nadie allí. Al principio, no me preocupé demasiado. Tal vez abrieron la puerta y al ver que estaba ahí, decidieron ir a otra sala. Así que seguí. Mientras empujaba mi carrito hacia la siguiente sala, la luz estaba apagada. Abrí la puerta y juro que vi a alguien agachado cerca de la máquina de medicación jugando con el contenedor de desechos punzocortantes. Si no sabes lo que es un recipiente donde se descartan agujas y frascos después de usarlos, en lugar de simplemente tirarlos a la basura normal. A alguien ya lo habían atrapado haciéndolo antes en busca de morfina y, como resultado, fue despedido. Encendí la luz porque iba a preguntar qué estaban haciendo, pero cuando la luz se encendió, no había nadie allí. Ok, en este punto, empecé a sentir un poco de miedo. No sabía cuándo empezaría a alucinar después de estar despierto por más de 24 horas, así que simplemente me dije que probablemente estaba viendo cosas. Solo necesitaba calmarme. Terminé de organizar las cirugías sin otros incidentes y volví a la farmacia. A las 2 de la mañana, todas las noches, necesitamos entregar medicamentos específicos a las estaciones de enfermería. Usaré el 5º piso como ejemplo de cómo están dispuestos los pisos, pero cada número de piso corresponde a qué piso están. Hay 3 ascensores en el medio del piso. Si vas a la izquierda al salir del ascensor, hay el lado 5100 y 5200, y si giras a la derecha, hay el lado 5400 y 5500. Hay 2 alas en cada lado, por lo que hay habitaciones de pacientes numeradas del 5105 al 5115 y la otra ala tiene habitaciones del 5201 al 5215. Cada piso está dispuesto de la misma manera, así que cada ala tiene 15 habitaciones de cada lado. Para abreviar, me referiré a ellos como 51, 52, 54 y 55. Recientemente, el lado 5455 estaba pasando por reformas, así que nuestro piso de contingencia, el 3er piso, era donde colocaban a los pacientes que estaban en el lado 5455 mientras se realizaban las reformas. El lado 5455 estaba vacío porque no había muchas personas en el hospital esa noche. Fui subiendo el hospital, entregando medicamentos en los puestos de enfermería, piso por piso, hasta llegar al 5º piso. Fui al lado 5152, entregué los medicamentos y decidí verificar el progreso en el lado 5455. Cuando llegué allí, solo me quedé atónito, porque no había enfermeros, pacientes, solo largos pasillos vacíos. Las salas de cirugía ya son desoladas la mayoría de las noches, así que estoy acostumbrado a caminar por allí sin problemas, pero ver habitaciones de pacientes vacías realmente me asustó. Caminé lentamente por el lado 55 cuando escuché un ruido que parecía ser una de las camas del hospital temblando al pasar por la habitación 5512. Descubrí rápidamente qué causa era el ruido cuando miré dentro de la habitación y vi a un anciano temblando violentamente, como si tuviera una convulsión, con sangre saliendo de los ojos, la nariz y la boca. Emitía un sonido extraño,
casi como los sonidos que hacen los zombies en The Walking Dead. Un monitor estaba parpadeando frenéticamente, como sucede cuando un paciente está en crisis. Mi corazón se disparó al ver esto, y di un paso atrás rápidamente de la puerta. Inmediatamente volví a entrar, dándome cuenta de que ese hombre necesitaba desesperadamente ayuda médica, pero cuando miré de nuevo, no había más nadie. La cama estaba limpia y ordenada, el monitor apagado, y no había señales de que alguien habría estado en esa habitación durante al menos un día. En ese momento, estaba seguro de que estaba alucinando. Me dirigí rápidamente de regreso a los ascensores y bajé al primer piso, donde está la farmacia. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, un anciano con una camisa de seguridad y un gafete del hospital entró. Pasó junto a mí dándome una palmadita en el hombro. Era el mismo hombre que había visto momentos antes teniendo la convulsión y emitiendo esos sonidos. Me sonrió mientras las puertas se cerraban y yo veía los números del ascensor subir hasta el 5º piso. No apreté el botón para llamar al elevador de regreso, pero el mismo ascensor bajó de nuevo al primer piso y no había nadie dentro. Corrí de regreso a la farmacia y me senté en una silla el resto de mi turno hasta que mi esposa vino a recogerme. Mientras esperaba, busqué en Google sobre cuándo comienzan las alucinaciones después de estar sin dormir. Decían que entre 30 y 48 horas. Yo estaba en mi 38º sin dormir, así que tenía sentido. La farmacia está ubicada directamente debajo del lado 5455, así que cuando entro puedo ver la ventana al final del ala del hospital en los pisos 24, 34, 44 y 54. A veces, mientras espero el ascensor en ese lado, miro por la ventana. Cuando salí hacia el coche de mi esposa, miré de nuevo hacia la ventana del 5º piso y vi al mismo anciano mirándome a través del cristal. Me sentí helado cuando entré en el coche de mi esposa sin contarle lo que vi esa noche. No estoy seguro de por qué habría alucinado específicamente con ese hombre, ya que nunca lo había visto antes, y aunque lo hubiera hecho, no tiene ninguna relevancia en mi vida. Todavía no tengo claro si fue una alucinación o si lo que vi esa noche fue realmente real. Ciertamente se sintió real. Me dormí inmediatamente después de llegar a casa. No he vuelto a ver a ese hombre nuevamente, pero eso fue hace menos de 2 semanas. Vivo con mi novio en su casa. Es una vivienda modesta en un buen vecindario. El crimen violento aquí es típicamente bajo. Digo que es una casa modesta porque comparada con otras viviendas del vecindario, es más pequeña, pero tener una casa más pequeña en esta área sigue siendo muy deseable, ya que nos permite vivir en una ciudad agradable sin poseer una casa de varios millones de dólares. Es una casa de un solo piso con 3 habitaciones, 2 baños y un sótano. Estamos en una calle muy tranquila con mucha privacidad. La forma en que la calle se curva proporciona una excelente privacidad, pues cuando salimos de casa, no hay ninguna casa vecina directamente frente a nosotros. M y yo llevamos un tiempo juntos. Es un chico muy protector y trabaja muy duro para mantenernos. Estuvo en Las Vegas para una despedida de soltero el mes pasado de octubre, y yo estuve sola de jueves a lunes. El viernes, después del trabajo, algunas amigas vinieron a mi casa para una noche de vino. En algún momento, mientras estábamos en la sala viendo películas de terror, sonó el timbre. Todas nos quedamos en silencio y nos miramos con la misma expresión. Un timbre sonando tarde en la noche mientras veíamos una película de terror casi parecía surrealista. Fui sigilosamente a intentar ver quién estaba afuera en la terraza, pero no pude ver a través de la ventana. Al final, decidí abrir la puerta un poco para ver quién estaba allí. No había nadie en la entrada, ni rastro de alguien alrededor. Mis amigas y yo quizá pensamos que podría ser alguien jugando una broma o una equivocación. La situación resultó un poco más espeluznante debido a lo que estábamos viendo en la televisión, así que decidimos ignorarlo. Al día siguiente, el sábado por la noche, mientras estaba sola en casa, empecé a sentirme un poco inquieta. No obstante lo que había ocurrido la noche anterior, no podía dejar de pensar en ello. M estaba en Las Vegas, y a pesar de estar en un vecindario seguro, no podía evitar sentirme un poco nerviosa estando sola. La casa estaba completamente a oscuras, y el silencio se hacía pesado. Me aseguré de que todas las puertas estuvieran cerradas y las ventanas aseguradas antes de irme a la cama. Alrededor de las 2 de la mañana,
Escuché un leve golpe en una de las ventanas del comedor. Sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda. Traté de no entrar en pánico, convenciéndome de que solo era mi mente jugándome una mala pasada debido a la falta de sueño. Decidí levantarme lentamente y comprobar las ventanas del comedor. Al asomarme cautelosamente, no había señal de que alguien estuviera afuera. Me dije a mí misma que quizá había sido una rama agitándose con el viento o algún animal, y regresé a la cama tratando de calmarme. Finalmente, M regresó el lunes, y me sentí mucho más aliviada estando sola. Le conté sobre las pequeñas cosas extrañas que habían sucedido durante el fin de semana, y dijo que quizás solo había sido el estrés de estar sola en casa por unos días. Aunque lo punto como algo sin importancia, decidimos instalar por precaución un sistema de cámaras de seguridad en la casa simplemente por paz mental. Desde entonces, no hemos tenido otros incidentes extraños, pero no puedo evitar revisar 2 veces que todo esté bien asegurado antes de que él se vaya de viaje nuevamente. La privacidad que ofrece nuestra calle, que una vez me reconfortaba, de repente se ha vuelto un poco inquietante en sus aspectos más oscuros.